amigo José de Chávez. Usted manifestaba que en nuestro país existe un crecimiento económico y es muy mediatizado, ¿no?, por los diferentes medios de comunicación, por los congresistas, por las autoridades y especialmente por los grupos de poder. Pero en realidad, Cajamarca, por ejemplo, somos el 70% rural, ¿no? Las actividades económicas productivas son históricamente abandonadas, ¿no? Y si sabemos que todos los días los más de 30 millones de peruanos tenemos que alimentarnos, sin embargo se ha olvidado esa mirada hacia el sector rural. Pero tenemos una invasión, ¿no?, de las actividades extractivas justo en la cabecera de Cuenca, donde nacen los ríos y que permite la agricultura en la cuenca media y baja. En el tema institucional que manifestaba, legal, normativo, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Que se concesionan territorios sin conocimiento de las autoridades, de la población, y se llega al extremo incluso de poder expropiarlo con tal de hacer una actividad económica como la extractiva. Cajamarca un poco simboliza lo que ha sido el crecimiento de la minería estos últimos 20 años, que dicho de paso es el crecimiento más importante que ha ocurrido en el país en los últimos 60 o 70 años, supera largamente lo que ocurrió en la década del 50, del siglo pasado, ¿no?, que siempre se recordaba como la década de crecimiento más largo e importante de la economía y con una actividad extractiva fuerte. Hay una fecha que es 1993, que para mí es el inicio del boom de la minería, y esa fecha es el inicio de la entrada en producción de Minera Yanacocha, si mal no recuerdo, septiembre del 2003, de 1993, ¿no? Hasta antes de 1993, Cajamarca no estaba en el mapa de la gran minería, no había gran minería en Cajamarca. Como usted ha dicho, Cajamarca era una región predominantemente rural, todavía sigue siendo una región predominantemente rural, pero las tendencias marcan una orientación muy clara. Hasta antes de 1993 el Perú no era un país productor de oro. Entra a producir Minera Yanacocha y el Perú se convierte en el cuarto productor de oro más importante en el mundo, el primero a nivel de América Latina. Antes de 1993 los primeros productores de oro en el Perú eran los lavaderos de oro de Madre de Dios y algunos otros sitios. Es decir, ha habido un cambio significativo. Pero en estos 20 años también han habido cambios muy importantes en términos sociales y en términos de conflictividad social. La Defensoría del Pueblo nos recuerda todos los días, todos los meses en realidad, que el Perú se ha convertido en un país donde la mitad de los conflictos sociales que se producen tienen que ver con temas, lo que la Defensoría denomina como temas socioambientales. Y dentro de los temas socioambientales, predominantemente son problemas y conflictos vinculados a la minería, ¿no? Más o menos el 60% de los conflictos socioambientales. Entonces, leyendo y tomando toda esta información, la primera impresión que uno tiene es que crecimiento económico, sin duda, y es un factor y es un elemento importante. Minería se ha expandido. Yo estoy convencido que la minería es una actividad importante para el Perú, lo ha sido y va a seguir siendo. La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero la sensación que uno tiene es que como que se han perdido los necesarios equilibrios que cualquier país, cualquier sociedad debería tener, ¿no? Equilibrios sociales, equilibrios económicos, para que actividades que se desarrollan y que crezcan, como la minería, no terminen desplazando, ¿no?, e imponiéndose y siendo excluyentes frente a otras actividades y frente a poblaciones. Entonces, el gran reto es cómo mantenemos crecimiento económico, sí, pero construyendo equilibrios sociales, equilibrios ambientales, el tema cultural. El profesor Amat decía, Vallejo es geografía, Arguedas es geografía, es decir, tenemos una reflexión sobre lo que significa nuestra geografía, porque somos un país megadiverso, ¿no? Y por eso, por ser país megadiverso, también estamos identificados como uno de los países más vulnerables, por ejemplo, al cambio climático, ¿no?, a la crisis climática, por ser país amazónico, por ser país megadiverso, por ser un país donde en nuestro territorio suceden una serie de fenómenos naturales y algunos que ya no son tan naturales que seguramente se van a agudizar. Entonces, el reto es cómo construimos esos equilibrios. Nadie está diciendo que no haya crecimiento económico, nadie está diciendo que no haya inversión. Lo que estamos buscando es precisamente construir esos equilibrios. ¿Y cómo se logra eso? En gran medida es precisamente construyendo y respondiendo a través de políticas públicas, construyendo institucionalidad,
Hay un programa, hay un mapa que ha sido construido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que muestra, ellos lo llaman como el mapa de la densidad del Estado peruano, que en sencillo muestra dónde está presente el Estado peruano y dónde no está presente el Estado peruano. Y si usted cruza el mapa de la densidad del Estado, construido por este organismo de Naciones Unidas, con el mapa, por ejemplo, de la presencia de actividades extractivas, minería, hidrocarburos, la primera conclusión que uno saca es que allí donde están presentes las actividades extractivas, no está presente el Estado. O está sin recursos, sin capacidades, sin instituciones para precisamente generar esos equilibrios. Entonces, el tema del bien común, el tema del interés nacional, el tema de los equilibrios, me parece que es una tarea todavía pendiente en el país, ¿no? Muy bien, sobre este mismo tema también, doctor Newton Deza nos puede dar una apreciación. Bien, un poco repensando ideas muy locales, ¿no? En el tema de Cajamarca, por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? Tenemos la minería, yo estoy de acuerdo con José, siempre hemos pedido nosotros minería, pero una minería responsable, ¿no? Y hay que ver también el tema de dónde se puede hacer minería, ¿no? Dónde se puede Evidentemente, para eso es, digamos, el ordenamiento territorial, ¿no? Deberíamos de hacer presión a través de los gobiernos regionales y todo el país realmente para que se ordene el territorio de acuerdo a sus capacidades y no hayan, y quizás podamos sacar un poco de la agenda de defensoría esos tantos conflictos socioambientales que tenemos ahora, ¿no? Yo me refería más que todo, por ejemplo, cuando siempre hemos dicho en el tema de la minería, nosotros pedimos una minería, primero sacamos el tema sustentable, la minería no entra por ahí, desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental no entra, pero sí podemos hacer una minería racional. Entonces racional es ser una minería responsable, ¿no? Entonces cuando se toca el tema de cabecera de cuencas es muy álgido el tema, muy grave. Estamos ahorita con las lagunas en Conga y la población ahí prácticamente asustada o temiendo de que algo pueda pasar como lo que hemos tenido aquí en el Valle de Cajamarca con Yanacocha. Entonces son temas muy creíbles para nosotros en cuanto a las preocupaciones de la población rural, ¿no? Ahora, si nosotros decimos, ¿qué podemos hacer para el desarrollo de Cajamarca? No olvidemos que Cajamarca es todavía no solamente rural, sino agropecuario, ¿no? Y ese es un tema que siempre hemos discutido. Por ejemplo, Cajamarca produce leche y ahora que se habla bastante de lo que es la huella ecológica, para producir 1 litro de leche se necesita casi 1000 litros de agua, ¿no? O sea, es una cantidad increíble. Y si nosotros vamos a una tienda encontramos una botella de 600 mililitros, ¿cuántos de agua cuesta un sol? ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros 1 litro de leche? ¿Cuánto lo vende el pequeño ganadero a la empresa que compra? Lo vende creo que a 90 centavos en el mejor de los casos, el litro. O sea, estamos hablando nosotros que la leche es más barata que el agua en Cajamarca, ¿no? O sea, claro, con algunas dadas de vueltas a este ejemplo, porque no es necesariamente un agua pura, pero ese es el tema de un recurso muy importante que nosotros estamos mal usando, ¿no? En la producción agropecuaria. Probablemente ahora hay sistemas, pero para mejorar la calidad con sistemas de riego, por ejemplo. Pero eso le corresponde al Estado, entrar ahí, tener esa presencia como institución, como INIA, Ministerio de Agricultura, ANA, lo que fuera, que dicte esas políticas enormes, porque vemos, sí es cierto, vemos una carencia del Estado sobre todo en las regiones que más lo requieren. Como el caso de Cajamarca. Como el caso de Cajamarca. Don Carlos Amati León, ahora, las actividades económicas en nuestro país, bueno, Cajamarca, ¿necesariamente se tiene que basar solamente en la actividad extractiva o es que se tiene que dar también una mirada a otras actividades económicas en el país? O sea, ¿el desarrollo sustentable será solo de una actividad extractiva? José ya lo dijo, que la economía es un sistema, y como sistema es la integración de una diversidad de actividades, de lo contrario no vivimos.
Alimentación, sí, salud, por supuesto, y la vivienda también, y el agua potable también, y el transporte, y eso es industria, y eso también es, y el sistema educativo, servicios y esparcimiento y cultura. Entonces, una persona es todo eso. Estamos hablando que ejercitar nuestras capacidades y desarrollarlas implica que todos los sectores económicos faciliten y impulsen esas capacidades. Entonces, para ir al eje económico, que creo que tenemos que cambiar la mentalidad, como vemos la economía en nuestro país, no sector agricultura, así como adoquines, ¿no? Agricultura, industria, servicios, comercio, gobierno, finanzas. No, eso no funciona así, no es adoquines, es una relojería. Y esa relojería, la más expresa es donde vimos los centros urbanos, las ciudades. Pero ese crecimiento urbano ha sido posible por la generación de los dólares. ¿Y quién ha generado los dólares? La minería, desde Potosí, ¿no? Cusco, Arequipa y todo el sur y todas las iglesias que hemos construido en la colonia es Potosí. Y en la República, Lima se comió al Perú con la minería de Toquepala en los años 50, de Cuajone en los años 70 y después las otras minas. Y con eso, en los últimos 20 años tenemos esta expansión que todo el mundo está feliz, bestial, pero la energía, el inyector para que este crecimiento tenga lugar, hemos descansado principalmente en la minería y no hemos sido capaces de transformar esas dólares de la minería en ciudades humanas, con una población de alta cultura, y hemos visto unas desigualdades. Yo he trabajado distribución del ingreso, eso ha sido principalmente mi investigación, y en los últimos 30 años el 10% de la población sigue teniendo el 40% del ingreso y el 50% de la población sigue siendo pobre, rural, aislada, excluida. Entonces, ¿dónde se fueron esos dólares de la minería? Y eso es gobernabilidad, clase política e instituciones que transformen calidad de nuestras universidades para transformar profesionales de alta calidad que transformen esos recursos naturales. Entonces, ves el punto. El gran cambio es cómo potenciamos con los dólares que tengamos de los recursos naturales. El principal inyector obviamente es minería, pero no es solo. Claro. Sino la agroindustria. Yo diría, ¿dónde queda, por ejemplo, el tema de las actividades productivas? A lo que voy, las actividades motoras que deberíamos ¿Qué se ha hecho? capitalizar, ¿Qué se debe proponer obviamente para lograr? Es construir el interior del país, y el interior del país se construye con agroindustria, obviamente capitalizando la minería, que se transforme en una agroindustria de primer nivel con un turismo cultural principalmente, y eso va a generar una economía de alto nivel en los valles y en los centros poblados, con capacidad para transformar ese excedente de la agroindustria y del turismo cultural en ciudades de primer mundo. ¿Para qué? Para gente de primer mundo. El gran mandato de nuestro país es, de los últimos 70 años que Lima se ha tragado al Perú, volver a ocupar nuestro territorio con centros poblados, con las tradiciones andinas. Y eso es potenciar nuestros gobiernos regionales y locales con las organizaciones comunitarias locales para tener educación de excelencia, seguridad y servicios de salud de excelencia, pero eso implica una agroindustria y un manejo de nuestros recursos, de nuestras laderas, de nuestra foresta, de nuestros centros poblados de primer nivel. Vamos a una pausa comercial y retornamos con la última parte de este foro que hemos programado acá en este canal de televisión.